Buenos días, estimados alumnos de la institución educativa particular El Triunfo. Bienvenidos a la semana número 5. Les saluda el profesor Jefferson Rea Santiago. El día de hoy vamos a trabajar la generación del 27. Hemos venido trabajando durante las semanas anteriores el modernismo, la generación del 98 y hoy día queda revisar la generación del 27. La generación del 27 es una generación de autores vanguardistas que surgió con Pedro Salinas, Melchor Sánchez Almagro, Rafael Alberti y Gerardo Diego, quienes designaron un nombre para el grupo rindiéndole un homenaje al máximo exponente de la literatura barroca del siglo de oro, Luis de Góngora, dado que en ese año se cumplían los 300 años del fallecimiento. Entonces, el nombre surge por esa necesidad, la generación del 27. ¿Cuáles son las características? Primero, existe un énfasis en la expresión de los sentimientos y temas tabúes como la homosexualidad, que es la poesía humanizada. Tenemos a su vez un lenguaje orientado hacia la intelectualidad y la belleza, el uso de la imagen o la metáfora para expresar temáticas surrealistas. En la métrica utilizaban el verso libre y el versículo, sin número fijo de metro o rima. En las tendencias tenemos el vanguardismo, la poesía pura, el neogongorismo, el neopopulismo y el surrealismo. En los autores, pues tenemos a Jorge Guillén, Gerardo Diego, Damaso Alonso, Pedro Salinas, Vicente Alexander, Luis Cernuda, Federico García Lorca y Rafael Alberti. La evolución de este grupo. Hay una etapa inicial hasta 1927, se impone el ideal de poesía pura de Juan Ramón Jiménez y la influencia vanguardista. A partir del año 1928, de la Guerra Civil, con la influencia surrealista, comienza la rehumanización de la lírica que expresa la angustia. Tras la Guerra Civil puede considerarse desecho del grupo, pero con amistad. Todos los autores confluyen en la residencia de estudiantes, producto de las ideas renovadoras de la institución, fundada en 1876 por Francisco Gina de los Ríos. Características de la residencia: propiciar el diálogo permanente entre la ciencia y el arte, actuar como centro de recepción entre las vanguardias internacionales. Bien, hablaremos ahora de Pedro Salinas. Nació en Madrid en 1891, muere en Boston en 1951. Es uno de los más reconocidos autores de poesía amorosa del castellano. Participó en las revistas e instituciones culturales de la época como gestor y activista cultural del primer orden. Estudia filosofía y letras y su vida académica coincide con el de su vida literaria. En 1911 aparecen sus primeros poemas en la revista Prometeo. Con el estallido de la Guerra Civil se va a los Estados Unidos. Su adhesión al gobierno republicano le aseguraron un gran exilio que se extendió hasta el fin de sus días. Sus obras más importantes son: consideraba la poesía amorosa como una manera de penetrar en lo más hondo de la realidad a través de tres características básicas: la autenticidad, la belleza y el ingenio. Para llegar a la esencia de la vida, Salinas emplea un lenguaje denso, agudo, plagado de paradojas y de juegos de ideas. Destacan presagios, seguro azar, fábula y signo, la voz a ti de vida, razón de amor, largo lamento, poesía junta y el contemplado. Ahí tenemos también un pequeño poema del autor, ¿no? Si me llamaras, sí, si me llamaras.
Lo dejaría todo, todo lo tiraría. Los precios, los catálogos, el azul del océano en los mapas, los días y las noches, los telegramas viejos y un amor. Tú que no eres mi amor, si me llamaras. Hablaremos ahora del gran Rafael Alberti. Nace en Puerto de Santa María, en Cádiz, en el año 1902 y muere en 1999. Poeta y dramaturgo. Su vida transcurrió entre sus dos pasiones, la pintura y el teatro. Cursa estudios en un colegio de jesuitas. Su espíritu inquieto lo lleva a Madrid, donde incursionó en la vida política, y su musa fue el proletariado, que conservará hasta el final de sus días. Les da a sus poesías un fuerte contenido político. Sus obras más relevantes son Marinero en tierra, La amante, El alba de Alelí, Cal y canto, Sobre los ángeles, Libro del mar, Los ocho nombres de Picasso, Canciones del Alto Valle de Aniene y La arboleda perdida, Memorias. Como lo dice ahí la producción literaria, la obra más importante es Marinero en tierra, ¿ya? Este libro, Marinero en tierra, expresa la nostalgia del mar de Cádiz con un tono lúdico, casi infantil, donde el goce de los sentimientos y la alegría estalla hasta el delirio, aunque en ocasiones teñida de nostalgia o de presentimientos. Rafael Alberti, al escribir Marinero en tierra, expresa esta nostalgia. El poeta muestra un mundo luminoso en el litoral mediterráneo, concreto y próximo al corazón del poeta. Mar azul, espuma, barcos, velas, marineros, donde su mirada poética capta por igual tanto el detalle insignificante como el conjunto. Ahí tenemos el poema Si mi voz muriera en tierra. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla a nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh mi voz condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón de un ancla, y sobre el ancla una estrella, sobre la estrella un viento, el viento y sobre el viento la vela. Federico García Lorca. Este autor, Federico García Lorca, nace en Fuente Vaqueros el 5 de junio de 1898 y muere camino a Biznar de Alfacar en 1936. Poeta y dramaturgo español, considerado uno de los escritores más importantes de la generación del 27. Estudia en 1915 filosofía y letras, así como derecho en la Universidad de Granada. Entre 1916 y 17 hace unos viajes por España con sus compañeros de estudio, conociendo a Antonio Machado y que inspiran su primer libro de Imprecaciones y Paisajes de 1919.
18. En el 19 viaja a Madrid, se instala en la residencia de estudiantes, donde conoce a varios intelectuales y literatos. Ahí empieza la publicación de sus obras, libros de poemas, 1921, y El maleficio de la mariposa, en 1920. Junto con otros intelectuales granadinos, funda en 1928 la revista Gallo, pero solo salen 2 ejemplares. En 1929 viaja a Nueva York, plasmando este viaje en Poeta en Nueva York, que publicaría póstumamente en 1940. 2 años después funda el grupo teatral universitario, La Barraca, para acercar el teatro al pueblo mediante obras del Siglo de Oro. Viaja a Buenos Aires en 1933 y su popularidad aumenta con el estreno de la obra Bodas de Sangre, y a su vuelta a España un año después sigue publicando diversas obras como Yerma o La casa de Bernarda Alba en 1936. De regreso a Granada es detenido y fusilado por sus ideales liberales. A continuación vamos a leer un fragmento del poema La casada infiel. Y yo, que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles, se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 1000 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido, y en un horizonte de perros ladran muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el lino. Yo me quité la corbata y ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos, ni cacarolas. Tiene el cutis tan fino, ni los cristales con luna, sus muslos se me escapan, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé al río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Como podemos notar, pues el autor nos muestra los sentimientos más profundos, ¿verdad? Ahora, la biografía de Federico García Lorca es más amplia. Tendríamos que empezar hablando del romancero gitano, de la etapa de este poeta cuando empieza a publicar en Nueva York y los sonetos de amor oscuro. Entonces, con este poeta terminamos nuestra presentación para poder finalizar la próxima semana en el siguiente video tutorial. ¿Ya?
Entonces, volvemos la siguiente semana con Federico García Lorca. Muchas gracias.